Maestro Soto, ¿me puede decir cómo el pensamiento científico ha influido en su obra? Simplemente porque yo siempre he creído que el arte es una ciencia, que es una forma de ciencia, que es una forma de interpretar el fenómeno universal, el conocimiento universal del hombre se expresa a través de la ciencia propiamente dicha, y el arte sería como una investigación paralela de un estado sensible del universo, pero que también puede ser demostrable. ¿Y cuáles elementos has sacado tú de la ciencia específicamente en tus obras? Bueno, me interesa mucho la idea de un espacio pluridimensional. Ya sabemos que a principios de siglo, con las teorías de Einstein, los artistas sintieron una enorme influencia y el cubismo sin duda se debe a este impacto de una llamada cuarta dimensión en la época que los hizo investigar y proporcionar esa primicia que es la integración del tiempo a la obra de arte. Bueno, después de los cubistas vinieron muchos más y tú has aportado muchas modificaciones al trabajo de ellos, de Mondrian, de Gabo, de todos ellos. ¿Puedes contar un poquito la historia? Cómo no, por ejemplo, en el caso de Gabo es muy importante porque es el artista tal vez más revolucionario en la primera década, la primera mitad del siglo, cuando crea en 1920 el volumen virtual, que es un elemento muy simple, es un alambrito colocado en un motor de ventilador que al girar pierde su noción de alambre y se convierte en una especie de volumen como lo que se produce con las alas de las libélulas. Eso es el cambio total del concepto que se tenía de la escultura. La escultura era hasta ese momento un volumen que teóricamente desplazaba el espacio. Aquí se convierte en un espacio geometrizado a través de un volumen virtual. Es decir, que es el espacio mismo que se convierte en escultura. Es un cambio radical, del cual yo he estudiado profundamente y yo por eso casi toda mi obra está dirigida hacia un espacio virtual y a un volumen virtual, destrucción totalmente del volumen, destrucción inclusive de los elementos que yo utilizo a través de la retina o a través del movimiento del espectador, etc. Mire, de las cosas contemporáneas de la ciencia, ¿qué es lo que a ti te interesa más? Yo sé que está por ahí, por el camino de la elasticidad, de los átomos. Bueno, yo pienso que el estudio del espacio hay que hacerlo con los conocimientos científicos, por lo menos con lo que los científicos nos transmiten a través de la divulgación que puede ser recibida por hombres como yo que no tienen una cultura universitaria. Pero yo me leo toda divulgación que sea posible de entender. Y claro, estoy muy interesado por todos los problemas planteados por la física contemporánea, por los estudios del átomo, por los problemas que están pasando con el electrón, que yo considero que Las galaxias. lo de las galaxias, que también lo estudio como una cuestión muy semejante. Para mí el estudiar el fenómeno de una galaxia es idéntico al estudio del fenómeno de un átomo. Para lo que a mí me interesa, ¿no? Esa mutación constante, esa variante constante, no de nunca en un momento en un estado estable, sino además la cosa a veces inaccesible para los científicos, con lo que pasa con el electrón y ese fenómeno donde no se puede saber al mismo tiempo su posición y su movimiento, esa inestabilidad de la materia me interesa muchísimo, que también creo que se puede estudiar en los grandes fenómenos, grandes estudios universales del cosmos, ¿no? Me interesa mucho lo que está pasando con los puntos negros, que he tratado de entender, creo que más o menos entiendo de qué se trata a través de la divulgación, como he dicho. Y todo eso me lleva pues a saber que el espacio es una entidad plena de posibilidades, es una que yo considero infinita. Yo no creo que tenga fin en ninguna parte. Yo creo que eso es una cosa, claro, que nosotros tenemos dificultad de entender lo que es el infinito, pero hay que tomar conciencia en un momento dado que si nuestra mente no parece infinita, nosotros ya tenemos una idea de que una cosa infinita puede existir. Y por eso yo cuando hago una obra, yo no lo hago sino como un pequeño ejemplo de lo que yo pienso de lo que es el infinito, y no como un objeto. El objeto no tiene sino función de revelar esa idea de infinitud, de la elasticidad del espacio, de la mutación, Energía. la energía como un valor principal, unida, indisoluble con el tiempo y con el espacio. Sí. Mira, Soto, ¿cuál es la obra que tú no has podido hacer todavía? Yo pienso que yo ojalá lo pueda al final de mi carrera
llegar a concebir una obra verdaderamente conceptual, es decir, donde el objeto desaparezca totalmente. Yo he estado desde hace 30 años tratando de crear códigos para ir logrando una especie de escritura, para poder transmitir un sentimiento artístico a través de un concepto sin necesidad de pasar por la obra como objeto. De todas las 14 obras que tienes tú aquí en el libro, ¿cuál te gusta más a ti? Bueno, tú me acabas de sorprender con eso de 14 obras. Yo tenía conocimiento o recordaba las 2 obras que ellos recuperaron de mi exposición en Bruselas en 1957, que son una de estas que tenemos aquí detrás, sí, que ese es el origen tal vez de las escrituras, y una escultura que también es un volumen virtual hecho hace 25 años, que ha dado mucho material, mucha reflexión a mi carrera para construir todos esos volúmenes virtuales que ustedes han visto, sobre todo últimamente en mi exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Y próximamente qué vas a hacer? Estoy haciendo una obra que me interesa mucho, que es un volumen virtual de agua, que yo llamo un penetrable de agua, porque además de ser un volumen, puede ser penetrable. La gente puede inclusive utilizarlo como un medio para bañarse, para disfrutar del volumen. Es una extensión en un sitio muy parecido a este, por cierto, que tiene vista hacia Medellín, en un cerro, y es una extensión que va a tener 12 metros de largo por 3 de ancho y puede subir hasta 5 metros de alto. Es un prisma completamente regular, con esas tres medidas. Y de noche, pues pensamos iluminarlos de una manera monocroma, utilizando los 3 colores primarios. Ok, nosotros esperamos tenerlo muchos años aquí con nosotros. Muchas gracias.